Entonces, bienvenidos a la sesión 14. Esta sesión vamos a hacer las integrales que les quedé viendo la semana pasada, porque yo honestamente sí lo estuve pensando. Me parece prudencial, realmente prudencial, explicarles esas integrales, al menos esta que les tengo proyectada en este momento, porque sí tiene un trucazo y no sé si se los enseñaron o no, o si se los enseñaron quedaron bateados. Entonces prefiero de verdad explicárselos porque es un trucazo que sí lo van a necesitar el día de mañana cuando vayan a hacer alguna integral y donde salga. Es una integral muy concreta que no sale tan fácil. Y luego de eso vamos a ver entonces aplicaciones de las integrales ya en funciones, digamos, de manera geométrica, que es el área debajo de la curva, que yo me imagino que es lo que ya han visto. O sea, prácticamente para eso se utiliza la integral, para la medida de objetos, ¿verdad? Ya sea perímetro, área, volumen, eso sirve la integral. Por eso es una maravilla. Entonces, a ver. De verdad, por favor, si no quieren prestar atención está bien, pero solo a esta sí, porque en serio es muy truculenta. Entonces, de verdad les pido, si hay algo que no le presten atención, a esta sí, a todo lo demás si quieren ya lo pueden ignorar. Ok, vamos a proceder a hacer entonces esta integral, que se ve muy eh, inofensiva, muy linda, ¿verdad? Pero en realidad es un monstruo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer primero es, vamos a factorizar por suma de cubos, porque si usted ve esta fórmula que tenemos aquí, es un polinomio, una suma de cubos, porque esto el 1 lo puedo ver como 1 a la 3, entonces puedo factorizar por suma de cubos. ¿Y para qué voy a factorizar? Porque lo que vamos a hacer en realidad es fracciones parciales, ¿sí? Porque arriba tenemos el de x, pues acompaña la derivada, aquí tenemos un 1, y de este lado de acá tenemos, ¿cómo se llama? Un polinomio. Entonces, por eso tenemos que hacer fracciones parciales. Entonces, factorizamos. Acuérdense que la factorización de un cubo es la suma de sus términos lineales, o sea, la raíz cúbica de cada uno. Y luego, el primero al cuadrado menos la multiplicación de la raíz de cada uno, más el segundo al cuadrado, que sería 1. Acuérdense que es muy similar a la fórmula de la segunda fórmula notable, solo que no hay el doble producto, solo es normal, el producto normal. ¿Hasta aquí algún perdido? Ok. Entonces, vamos a hacer esto por fracciones parciales. Entonces, acuérdense fracciones parciales. Aquí tenemos un término lineal y un término cuadrático. Entonces, como vamos a separar esto por fracciones parciales, primero escriban la parte lineal, entonces arriba va a ir una constante. Luego escribimos aquí la parte cuadrática, que esto no se puede factorizar. Entonces, ¿qué escribiríamos arriba de esta parte? Cuando lo separan, ¿qué escribiríamos, chicos? Con confianza. Acuérdense que son constantes los que estamos buscando. Bueno, unas constantes, pero ¿cómo escribiríamos si abajo hay una cuadrática que no se puede factorizar? ¿Me entienden lo que les estoy preguntando? Con la letra multiplicada por x más la siguiente. ¿Menos cómo fue? Con la letra multiplicada por x más la siguiente letra. Correcto, correcto. Porque sería una lineal. Sí, porque aquí tenemos uno cuadrático y entonces arriba escribimos uno. ¿Y por qué? Porque esta en concreto, porque esta no se puede factorizar.
Acuérdense que si lo que tenemos abajo sí se puede factorizar, entonces escribiríamos el grado menor que quedó infactorizable. Entonces tenemos que hallar A, B y C, porque A, B y C son constantes aquí, entonces tenemos que hallarlas. ¿Eso cómo se hace? Tan sencillo como, bueno, multiplico en cruz este por este. Entonces sería multiplicar B por X más 1 y C por X más 1. Y A por todo esto. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Vamos bien. O sea, lo que hice fue sumar estas dos fracciones. Ok. ¿Qué sigue? Sigue entonces, bueno, podemos cancelar lo que tenemos abajo porque tienen el mismo denominador. Entonces necesariamente esto tiene que ser igual a esto. Y ahora lo que vamos a hacer es ir distribuyendo cada uno de estos. Entonces si distribuimos el A queda ax al cuadrado menos ax más 1. Más a, perdón. Si distribuimos el bx, me queda bx cuadrado y bx acá. Y si distribuimos el c, me queda cx y el c. ¿Sí? Ok, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos después de que ya tenemos todos estos términos? ¿Qué era lo que seguía? ¿Qué era lo que teníamos que agrupar, Willis? Separe por grupos según el exponente de la letra que Correcto. tiene. Correcto. Entonces aquí se fijan, este tiene x cuadrado, entonces quedan agrupados A con B. Estos lineales quedan menos A, B y C, y aquí queda A y C. Entonces eso es lo que escribimos aquí. ¿Verdad? Estos paréntesis no son necesarios, pero los pongo como para que esté en evidencia de que todo esta es la constante que queda. ¿Verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, llegamos a esto. ¿Puedo pasar presentación? Sí. Sí. Está bien. Entonces paso, llegamos a esto, ¿verdad? Entonces, como tienen que ser polinomios iguales, la parte cuadrática de esta tiene que ser igual al coeficiente de la parte cuadrática de esta. La parte lineal de aquí tiene que ser igual a la parte lineal de aquí y la constante igual a esta. ¿Cuál es la parte cuadrática de esta? Un enorme cero. Correcto. Y la parte lineal también es 0. Entonces se tienen que formar las siguientes ecuaciones. La primera, igual a 0. Esto a 0. Esto de acá también 0. Y este necesariamente tiene que ser 1. Entonces resolvemos este sistemita. Entonces ese sistemita podemos resolverlo de varias maneras. Hacen sustitución, pero no me voy a poner a hacer la sustitución. ¿Está bien? Porque perdería tiempo en algo que es de mate general. Si no recuerdan cómo resolver sistema de ecuaciones, escríbanmelo, entonces yo con gusto se los puedo escribir. Digamos, si quieren les doy la idea. Aquí pueden despejar B y le quedan términos de A. Aquí despeja C y también le quedan términos de A. Entonces, en esta ecuación, B queda en términos de A y C queda en términos de A. Entonces, esto es una ecuación que solo queda de A. Agrupe todas las A y despeja. De ahí obtiene entonces que A vale un tercio y sustituye. Si A vale un tercio, ¿cuánto tiene que valer B para que dé 0? Pues menos un tercio. Y si A vale un tercio, ¿cuánto tiene que valer C para que dé 1? Pues 2 tercios. ¿Lo ven? Entonces, digamos, no es nada del otro mundo. Así obtenemos de todos los valores. ¿Bien? Entonces, recordemos para qué estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto porque queremos reescribir mi integral en una separación de fracciones. Entonces, la integral anterior, la cual era esta, ¿verdad? La separamos y arriba de la primera era la A, que era un tercio. Acabamos de obtener que es un tercio.
Y arriba de este escribimos el B por el C. Este era el B y este era el C. Entonces ya tenemos ahora dos integrales por resolver. Que estas dos integrales, bueno, esta no es tan sencillita, pero esta sí. Entonces ya vamos a ver cómo hacemos cada una. Entonces, repito, esto que no teníamos ni idea de cómo empezar, separamos por fracciones parciales, averiguo cuáles son los coeficientes y de ahí en fuera sigo resolviendo. ¿Qué dudas hasta ahora? Antes de continuar. Ok. Entonces, vamos a sacar esta constante de la integral. Entonces eso, bueno, perdón, se los puse como que muy directo. Acuérdense que la integral de 1 entre x más 1 era el logaritmo natural en valor absoluto de x más 1, ¿verdad? Recuerden, porque usted lo puede hacer por sustitución, usted escoge u igual a x más 1, el de x va a coincidir con el de u, entonces la integral de 1 sobre u, el logaritmo natural en valor absoluto de u, pero u era x más 1, entonces esta sale por sustitución muy fácil, muy fácil. Y en esta vamos a sacar un tercio factor común, porque tenemos aquí menos un tercio y aquí 2/3. Entonces puedo sacar este bajo a 3 que tenemos aquí, lo puedo sacar, entonces me queda menos x más 2, como les estoy escribiendo aquí. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte que separa a los niños de los hombres. Entonces, aquí, por favor, pongan de verdad mucha atención. En serio. Porque esta vienen los trucos y los hechizos y toda la cosa. Entonces, por favor. A ver. Acuérdense que cuando hacemos fracciones parciales, lo que estamos buscando es ver si tenemos como integrales así. Porque si ustedes lo ven, la mayoría de fracciones parciales salen integrales así. Salen logaritmo de esto. Entonces, el logaritmo también se cumpliría si la derivada de esto de abajo está aquí arriba. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado menos x más 1? ¿Cuál es esa derivada, muchachos? La derivada de esto de acá. 2x al cuadrado, 2x menos 1. Correcto. Pero eso no lo tenemos arriba. Entonces vamos a fabricarlo. Bien, esta parte en serio pongan atención para que vean cómo uno puede construir. Por ejemplo, en vez de tener menos, deberíamos tener un 2. Entonces, lo que vamos a hacer estratégicamente, esto lo vamos a ir jalando por toda la vida, un tercio también, y ahora vamos a multiplicar por menos 2 arriba, porque ¿qué pasa si yo multiplico menos 2 por menos 1? ¿Cuánto me daría esto de acá, muchachos? 2. 2x, correcto, coincidiendo con la primera parte de la derivada. Y esto de acá no lo van a distribuir aquí porque no me sirve, sino que esta de acá vamos a sacarla de la integral. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, muchachos. Aquí estoy multiplicando por 1. Puedo hacerlo. Pero la estrategia de aquí es multiplicar a esta constante, la que me sirve, y la que no me sirve la dejo afuera de la integral. Entonces, muchachos, ¿cómo quedaría eso? Lo que va a quedar es, este sale de la integral, entonces queda multiplicado por esto. Y el menos 2 multiplica todo este de acá. ¿Ok? Ahora, yo sé que uno me va a decir, profe, pero es que yo necesito que aquí me quede menos 1. ¿Verdad? Y aquí, y si multiplico menos 2 por 2, me queda menos 4. Entonces, ¿qué hago? Ok, un momentito, ya vamos a ver qué va a pasar. ¿Está bien? Hasta ahora, ¿cómo vamos con esto? Bien. Sí, profe. Listo. Continúo entonces. Ok, llegamos a esta expresión. Entonces vamos a distribuir el menos 2 aquí y multiplicarlo acá. Entonces 3 por menos 2, eso es menos 6, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún misterio. Y ahora distribuimos este con este. Menos 2 por menos x, 2x. Menos 2 por 2, menos 4. Entonces eso es lo que me queda ahí.
Entonces, no olvidemos, por favor, no olvidemos cuál es la derivada que estamos buscando. La derivada de esto era 2x menos 1. Entonces, ¿hay alguna forma de que yo pueda ver el menos 4 como menos 1 más algo? ¿O menos 1 menos algo? ¿Cómo podría ver el menos 4? Porque yo necesito que aquí haya un menos 1, ¿sí? ¿Cómo podría ver el menos 4? Lo bajamos. Y esto de acá, el menos pasa arriba. Entonces ahí no hay ningún misterio. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a escribir el menos 4? ¿Tienen una idea? Menos 1 menos 3. Correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Se ve artificial, yo sé, pero usted dice, ya no suena tan artificial cuando recuerden que lo que tenemos que buscar era la derivada de esto. Entonces, si usted lo que busca es esa derivada, primero multiplica el número para que el coeficiente me quede bien. Y segundo, los números, acuérdense que usted puede sumar y restar como usted quiera, entonces usted lo escribe así. Profesor, ¿qué pasa si el número era 5? Es muy fácil, muchachos, lo ven como menos 1 más 6. Sí, entonces vean que cualquier número yo siempre lo puedo reescribir y tener el término que yo necesito. Y entonces yo necesito este grupito de acá que quede con este. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Vamos a separar las fracciones, vamos a separar este entre este y luego dejamos solito este entre este. ¿Cómo? De la siguiente manera. Esto lo volvemos a bajar y como les digo, vamos a separar esta integral primero más la otra integral, pero solo con menos 3. Claros con este paso. En serio es muy importante que me sigan con este paso. Sí, profe, todo claro. Excelente. Ok, muchachos, entonces les decía, esta es la derivada de esta. Entonces, ¿cuál sería esta integral? Logaritmo natural del de arriba era. Casi, Del de casi. abajo. Eso mismo, el de abajo. Pero excelente, muy bien, ya lo van entendiendo. Si la derivada, o sea, si lo que tengo abajo, perdón, si lo que tengo arriba es la derivada de lo de abajo, entonces la integral es logaritmo natural de lo de abajo. Entonces eso es lo que vamos de hecho a pasar a hacer. Esta expresión de acá, que fue la que acabamos de obtener, bueno, discúlpenme, yo me estoy adelantando. Aquí vamos a hacer el logaritmo natural, no sé por qué no lo hice, pero ahora esto de acá vamos a reescribirlo completando cuadrados. Ténganlo por un momento aquí retenido. Esto lo vamos a cambiar por logaritmo, pero ahora vamos a concentrarnos en cómo resolver esta integral. Entonces, esta integral ya no es tan fácil porque primero la derivada de esto es 2x menos 1. Entonces, ya aquí ya no puedo generar como que usted me diga, profe, multiplique un 2x. Porque si usted multiplica un 2x, abajo me queda x y la x no puede salir de la integral. Lo que puede salir de la integral solo son constantes, no variables. ¿Ok? Entonces, cuando usted le queda un término cuadrático, esto es muy importante, cuando usted le queda un término cuadrático que no se puede factorizar, y arriba me queda una constante, entonces lo primero que va a hacer es completar cuadrados. Vamos a completar cuadrados de aquí. ¿Se acuerdan completar cuadrados? Si no se acuerdan, no importa, yo se los enseño en este momento. Entonces acuérdense que uno necesita el doble producto. Entonces, como yo necesito el doble producto, aquí lo voy a multiplicar por 2 y lo divido entre 2, que es lo mismo que verlo así. Sí. Esto es esto. Y esto lo cambiamos por esto. Y no olvidemos el más 1, ¿verdad? Entonces, ojo que aquí, chicos, tenemos 2 veces el primero por el segundo. Entonces, ¿el segundo quién es? Es un medio. Entonces, para que esto sea fórmula notable, necesitamos que aquí esté el segundo al cuadrado.
Entonces vamos a agregarlo. Vamos a agregar el segundo al cuadrado, que sería este, pero si se lo agrego, ¿qué tengo que hacer para no alterar la ecuación? Quitárselo. Correcto. Entonces lo restamos. Y por favor no olvide el 1 de acá, porque el 1 no está sobrando. Otra opción, muchachos, que ustedes podían ver era, bueno, el 1 lo puedo ver como 1/4 más 3/4. Lo podían ver directo, directo. Porque sabemos que 1/4 era el término que me servía. Entonces también lo podían ver así, pero igual vamos a llegar a esa respuesta acá, porque 1/2 al cuadrado es 1/4, igual aquí es 1/4, y luego ponemos el 1. Entonces, este grupamiento, esta terna que tenemos aquí, por fórmula notable, sería, este es primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, la fórmula notable, cuando es con menos, lo que dice es el primero menos el segundo elevado al cuadrado. O la raíz de este extremo menos la raíz de este otro extremo elevado al cuadrado. Esto es solo estos términos. ¿Y cuánto es menos 1/4 más 1? Bueno, para eso no hay que ser un genio, que eso daría 3/4, ¿verdad? ¿Verdad? Porque eso me queda 4 por 1, 4. 4 menos 1 es 3, entonces me queda 3/4. Entonces ya esta expresión de acá es lo mismo que esto. Y vean que esto no se puede factorizar porque esto sería una suma de cuadrados. Y acuérdense que la suma de cuadrados no se puede factorizar. Entonces, ¿dudas con esto? ¿Cómo fue que completé cuadrados aquí? No. Insisto, esto no es parte de la integral, muchachos. Esto no es parte de la integral. Esto es una forma para resolver esta integral. Esto es de los primeros pasos que necesitamos para resolver esta integral. Primero tenemos que completar cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Me siguen con esta idea, chicos? ¿Sí o no? Ok, de acuerdo. Que entonces, esta expresión de acá, que era la original, como habíamos comentado, esta la podemos cambiar por el logaritmo natural del valor absoluto de esto, que era lo que tenemos aquí. El menos 3 lo podemos sacar de la integral. Y este término que acabamos de ver es este en completación de cuadrados. Entonces, hasta aquí, nada extraño, ¿verdad? Ok, entonces ya casi terminamos mi integral. ¿Qué me falta? Me falta integrar esta. Ya integré todo lo demás. Vean que tanto esta como esta, con el artificio claro de haber separado los términos, fueron relativamente sencillas. Esta la que no es para nada sencilla. Entonces, esta o nuevamente, por favor, presten mucha atención a lo que vamos a hacer. ¿Ok? Cuando tenemos una integral, tenemos algo al cuadrado más algo, entonces tenemos que buscar que se forme la integral de la arcotangente o de tangente a la menos 1. Lo que pasa, chicos, es que si aquí, por ejemplo, hubiera un 1, aquí un 1, entonces esta es la arcotangente de todo esto de adentro. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la derivada de x menos 1/2? ¿Cuál es la derivada? 1. 1, que estaría justo aquí arriba. Entonces coincide con la integral del arcotangente. Entonces, si aquí hubiera un 1, entonces podemos hacer por arcotangente. Ahora, no se vale que usted me diga, bueno, 3/4 lo puedo ver como 1 menos 1/4. ¿Por qué no me va a servir? Porque los denominadores no los podemos separar como numeradores. No podemos. Entonces, uno más bien lo que hace es lo siguiente. Vamos a... aquí, ¿qué fue lo que... bueno, aquí lo que hice fue esto de acá, como es infactorizable y el coeficiente que acompaña a x cuadrado es positivo, es mayor que 0, entonces no es necesario el valor absoluto. Usted puede dejarlo con valor absoluto, sin valor absoluto, que es lo mismo. Solo si es un término cuadrático, si es un término lineal, usted no puede hacer eso. Bien, pero x, siempre déjenle el valor absoluto, muchachos, es indiferente. ¿Ok?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y sí, en este paso, es vamos a sacar el 3/4 a factor común de la siguiente manera. Entonces, saco el 3/4 a factor común. Como aquí no hay 3/4, entonces, ¿qué hace cuando no está el término? ¿Qué pasa cuando yo lo saco a factor común? Se divide por ese término. Correcto, correcto, se divide. Pero, muchachos, dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su recíproco. ¿Se acuerdan de ese toque? Ojo, esto lo hice para economizarme espacio, pero en realidad si usted le ponía aquí abajito 3/4, le daba la misma vaina. Bien, pero es lo mismo. Inclusive si quieren se pueden devolver. Si multiplico este por este, se van a cancelar los 3/4 y solo me queda esto. Y aquí como si saqué todo, me va a quedar un 1. ¿Ok? Entonces, la ventaja de haber sacado esto a factor común es que esto es una constante. Entonces esto puede salir de la integral. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahora con esto? Todo bien hasta ahorita, profe. Excelente. Ok, continuamos. Llegamos a esta expresión entonces. Sacamos el 3/4 a factor común, que es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí está el 3 y abajito ponemos el 3/4. Y esto lo vamos a hacer por la orejita. Y adentro, esta parte es muy importante, muchachos. Lo que vamos a hacer es escribir el término que quedó aquí a la par, lo vamos a ver como la raíz de alguien al cuadrado. ¿Cuál es la raíz de 4? 2. ¿Cuál es la raíz de 3? Pues no es exacta, entonces escribimos raíz de 3 y luego le vamos al cuadrado. Entonces, repito, saco constante y este término lo veo como alguien al cuadrado. Esto es fundamental porque lo que vamos a hacer es meter estos dos en solo un término al cuadrado. Vamos bien. De mi parte sí, profe. Excelente. Y obviamente aquí, chicos, como los paréntesis desaparecieron porque ya quité la constante que estaba multiplicando. Entonces, por eso los podía quitar. Ok. Todo esto lo jalamos y de aquí la diferencia fue que hicimos extremos por extremos, medios por medios. Aquí es como si hubiera 3 sobre 1. Entonces hago 1 por 3, que es este de acá, y luego 4 por 3, que es este de acá. ¿Y este de aquí qué hacemos? Aquí como están los dos elevados al cuadrado, acuérdense que las potencias se pueden distribuir, entonces más bien yo lo veo como un gran término multiplicado por una misma potencia. Entonces vean qué curioso lo que pasó, muchachos. La integral que tenía antes, que era x menos un medio, ¿saben una cosa que yo no les expliqué? ¿Por qué fue que yo tuve 2x menos 1? Y nadie me lo preguntó. Es porque 2x menos 1 es lo mismo que x menos un medio. ¿Lo ven? Porque yo lo que hago es 2 por 2, 2x y luego menos 1. O sea, esto era x menos un medio. Discúlpeme, eso me lo brinqué. Bueno, lo que les decía entonces es que la expresión que era x menos un medio más 3/4 lo podía escribir como la multiplicación de este término acompañado de la raíz del recíproco, porque aquí era 3/4. ¿Cuál es el recíproco de 3/4? 4/3. ¿Y cuál es la raíz de 4/3? 2 por raíz de 3. ¿Lo ven? Y aquí me queda un 1. Y obviamente sacando esta constante, sacando el 3/4. Entonces, si lo ven, muchachos, pudieron haber pasado de un inicio hasta acá diciendo, claro, yo saco aquí, me queda aquí 4/3, aquí me va a quedar un 1 y aquí la raíz de 4/3 multiplicado por esto de acá. Pero obviamente yo lo quise hacer paso por paso para que lo vieran. Háganlo como ustedes se sientan más cómodos. Si lo ven directo, excelente. Si no, pues reescríbanlo hasta que ya aprendan el patrón. Ok. Ahora este término de acá, chicos, vamos a simplificar un poquito. Por ejemplo, pueden ver que el 2 se cancela con el 2 y la raíz de 3 va a quedar abajo. Entonces, bueno, y estos 3 se cancelan. Aquí este 3 se cancela con este 3 y aquí este 2 se cancela con este 2.
Entonces, es lo que me queda acá. Y todo lo demás, vean que yo lo estoy jalando, muchachos. O sea, yo lo arrastro. Si todo lo demás, yo no tengo que tocarlo. Bien, eso ya quedó exactamente igual. U otra cosa que podían hacer era, vamos a calcular la integral esta fea y lo hago por un momento y luego digo, ahora sí me voy a devolver retomando al paso anterior que había quedado, la integral es tanto. ¿Ok? ¿Cómo vamos entonces con esto? Ya casi terminamos esta integral, ¿bien? Pero vean cómo lo hemos convertido, vean cómo se ha simplificado. Bueno, no lo ven tan simplificado, pero digamos, esta integral van a ver qué fácil que sale. Bien. ¿Vamos bien? Sí, chicos. Sí, profe. Está bien. Continuamos entonces. Tenemos esta expresión que fue la anterior, ¿verdad? Entonces, como aquí hay un 1, entonces uno dice, ah, esta se parece mucho, muchísimo a la de la arcotangente. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto de adentro? ¿Cuál es la derivada de 2x menos 1 entre raíz de 3? Acuérdense que esto es una constante, entonces concéntrense nada más en la integral de esto, en la integral en la derivada y luego divídalo entre esto. Entonces, ¿cuál sería la derivada de todo esto? 1 entre raíz de 3. No, pero muy, muy cerca. 2 entre raíz de 3. Correcto, porque este es el que se cancela, este es constante, este es lineal, entonces solo me queda la constante. Entonces me queda 2 sobre raíz de 3. Entonces vamos a hacer sustitución. Usted va a decir, vea, escoja este mae de acá. Porque si aquí yo tuviera u cuadrado, entonces yo digo, ah, mira, esa es la arcotangente. Y listo. Y esto siempre va a funcionar con estas integrales. Siempre vamos a buscar que se construya la arcotangente. Por eso es muy importante que presten atención cómo fue que la fuimos construyendo. Entonces, bueno, yo dije, esta va a ser mi sustitución. Derivo esta vaina de acá. La derivada de u es de u. Y la derivada de esto, muy bien ustedes lo acaban de decir, es 2 raíz de 3. Como yo necesito averiguar quién es este mae de acá, entonces lo despejo. Paso este a multiplicar y este a dividir. Entonces me quedaría de esta manera. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer la sustitución. Entonces yo cambio el de x por... bueno, ahí no hice nada. ¿Yo qué? Esto de acá entonces lo cambio por esto de acá. Y este término de acá, que es u, ¿verdad? Es u, entonces me queda u cuadrado y el más 1, ¿verdad? Y la ventaja de esto, muchachos, es que ¿qué pasa con esta constante? ¿Qué puedo hacer con esta constante? Sacarla a la integral. Correcto. Entonces vamos a pasar la página. Vamos a sacar esa constante. Muy bien ustedes han dicho. Entonces saco la constante y me queda. Y vean la maravilla que queda la integral. Esta integral es, como yo les acabo de decir, la arcotangente de u. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a cambiar. Aquí, por ejemplo, vamos a simplificar un poquito. 4 entre 2 es 2. Y esta integral es la arcotangente de u. Y no olvidemos, por favor, la constante de integración. Esto es muy, muy importante, la constante de integración. Entonces, ¿qué sigue, muchachos? Bueno, por ejemplo, pueden distribuir el menos 1/6. Entonces, si lo distribuyo, este me queda por este, entonces queda así. Y este por este, 2 entre 6 da 3, abajo. Entonces me queda 3 raíz de 3, arcotangente de 2x menos 1 sobre raíz de 3. ¿Ok? Entonces vean qué bonito, qué curioso. La integral que no sabíamos cómo hacer, tiene un patrón muy interesante, que queda de esta manera. Voy a buscarles cómo calcular integrales directas cuando ya completamos cuadrados y me queda un x menos a al cuadrado más b entre dx. Esa integral tiene un patrón directo. Entonces se las voy a buscar para que no tengan tampoco que estar haciendo todos estos pasos. Pero se los digo que, por si no lo recuerdan o algo,
que así es como se resuelve, ¿bien? Entonces ya terminamos, esa sería. Bueno, obviamente aquí menos 1 por C, pues es una constante, entonces no importa la constante que escribas, ¿bien? Inclusive podías escribirlo hasta el final que no había ningún problema. Entonces ya terminamos porque ya integramos todos. ¿Dudas, muchachos? Bueno, que dice que terminamos. Discúlpenme los 45 minutos, pero era muy importante. O sea, yo no podía ir por la vida sin decir yo no les enseñé esto. Tenían que enseñárselos. Robbie, ¿cuánto vale hasta un punto en el CAP? Sí. Yo diría que 1 o 2 puntitos le hace justicia. Sí. No, como es tanto desarrollo, perfectamente, muchachos, le podrían poner de 5 a 10. Bueno, digamos, yo le pondría, por ejemplo, tal vez como unos 8 puntos, porque primero tiene que hacer fracciones parciales, ya eso lleva un trabajito, yo diría que de 2 a 3 puntos. Y luego resolver esta integral que, digamos, bueno, ya cuando vieron el patrón de sí deberían ocurrírseles. ¿Cómo hacerlo? De 5 a 6 puntos, sí se me ocurre. O sea, sí, perfecta, sí es cargadita esta. Sí es cargadita. Cuando son fracciones parciales y quedan con cuadráticas, es muy larga, entonces sí. ¿Está bien? Sí, no sabría, tal vez solo les ponen esta integral. Espérense, voy a volverme. Esta. Capaz solo le ponen esta. Entonces esa perfectamente de 5 a 6 puntos. Porque sí tiene su toque, ¿verdad? Más porque tiene que completar cuadrados y toda la cosa. Entonces sí tiene su trabajo. Bien. Entonces, bueno, esa era la que yo les traía. Bueno, sí, obviamente, ¿verdad? Yo tenía que, no se lo dije, yo tenía que devolverme a mi sustitución, ¿verdad? Porque U era esto. Entonces, no se les olvide que tengo que dejar todo en términos de X. ¿Vieron qué fácil? Dudas. Es que el silencio es como de ay, ¿qué queda? Bueno, continúo, chicos, hacemos otra. ¿Están vivos? Sí, profe. Está bien. Está bien. Bueno, entonces sí, esa sería. Como les digo, voy a buscarles esa integral que yo les dije. Tiene un patrón, yo recuerdo que tiene un patrón. Entonces se las voy a pasar para, ¿verdad? Para que vean otro resultado también un poquito más directo. Ok, entonces vamos a hacer ahora esta integral, ¿de acuerdo? Estas entonces, muchachos, cuando tienen raíces, acuérdense que tenemos que buscar hacer una sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica. Entonces, muchachos, bueno, lo primero que vamos a hacer en realidad con esta integral, esta de acá que tenemos, es primero ver que acuérdense que cuando yo quiero hacer una sustitución trigonométrica, es un x al cuadrado menos a al cuadrado, o x al cuadrado más a al cuadrado, o a al cuadrado menos x al cuadrado. O sea, la x no tiene nada multiplicándole. Entonces, este 4 me estorba. Entonces, ¿cómo voy a quitar ese 4? Usted tiene varias opciones. ¿Cuál es una que se les ocurre para quitar este 4? Sacarlo factor común. Sí, correcto. Saca factor común y luego aplico raíz y me queda el 2 y entonces el 2 lo saco y aquí me queda un cuarto. Esa es una opción. Otra opción era, por ejemplo, ver que 4x al cuadrado es 2x al cuadrado. Y hacemos una sustitución.
una sustitución. ¿Cuál sustitución vamos a hacer? Pues vamos a escoger u igual a 2x, porque aquí yo necesito que no me quede alguien multiplicándole, sino un 1. Entonces vean que esta derivada es muy sencilla, porque me queda 2u igual a, perdón, de u igual a 2 de x, que si despejamos me queda de u medios igual a de x. Y entonces vean qué curioso, muchachos. Vean, lo curioso de esto es que con esta sustitución, el de x me queda de u medios. Entonces aquí me va a salir un medio. Y aquí me queda raíz de u cuadrado más 1. Entonces, ahí hubieran tenido dos caminos. Si lo hubieran hecho por factor común, como bien dijeron, aquí me hubiera quedado más un cuarto. ¿Qué sale? La integral sale. Pero vean que, y también aquí afuera me queda un medio. Aquí me va a quedar afuera un medio, pero con esta sustitución, vean que aquí me quedó un 1. Entonces es más fácil de calcular. Ustedes escogen cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, obviamente este un medio lo podemos sacar de la integral. Y eso me queda así. Entonces, hacer esta integral es muy sencilla. Porque esta integral es buscando una sustitución específica, ¿verdad? Entonces, antes de hacer la sustitución, ¿dudas con esto o quedamos claros de qué fue lo que hice aquí? Está claro, profe. Excelente. Entonces, tenemos esta integral. Perdón, no sé, esta integral. Entonces, cuando era algo al cuadrado más algo, acuérdense que era tangente lo que teníamos que tomar. Si era x cuadrado menos a, era seno. Y si era x cuadrado negativo más a, o sea, al revés, era secante. Acuérdense de ese patrón. Entonces, como es una suma de cuadrados, vamos a tomar tangente. Y entonces, ¿cuál es la derivada de la tangente? Es la derivada de u es de u. Y la derivada de la tangente secante al cuadrado. Multiplicado por el diferencial de mi cita, ¿verdad? Entonces, este mae de acá que teníamos, que es el que acabamos de obtener, yo puedo reescribir el de u como secante de cita. Y el u al cuadrado lo cambio por tangente al cuadrado. Entonces, esta es la sustitución. Acuérdense, muchachos, que la sustitución trigonométrica, aunque uno cree que se está complicando porque pasa términos, acuérdense que las funciones trigonométricas son muy interesantes en el sentido de que si uno simplifica o multiplica o divide unas con otras, se forman otras trigonométricas más fáciles. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Tangente al cuadrado más 1, según fórmula pitagórica, ¿qué era eso? ¿Qué era tangente al cuadrado más 1? Secante al cuadrado. Correcto. Entonces eso me queda la raíz de secante al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz de la secante? Eso es muy sencillo, eso es secante. Y entonces simplifico secante al cuadrado con secante. ¿Cuánto me queda entonces? Solo secante. Sí, solo la secante. Esta integral no es directa, pero yo les voy a decir cuál es la directa de una vez. Es más, cuando yo les busque la de la raíz fea que yo les dije, voy a buscarles también de una vez las trigonométricas directas. O, bueno, yo esperaría que se las hayan dado, pero si no se las dieron, yo igual se las paso. La integral de la secante es el logaritmo natural en valor absoluto de la secante más la tangente. ¿Ok? Es esa. Repito, la integral de la secante es el logaritmo natural de la secante más la tangente. Esa es directa. ¿Ok? Pueden probarlo. Digamos, lo que yo les recomiendo es, acuérdense que secante es 1 entre coseno. Entonces hágalo por partes. Haga 1 como u y 1 sobre coseno como el de v. Y de ahí sale, por partes sale, pero sí es medio larga. Entonces no me parece que valga la pena, mejor yo se la doy directo. ¿Ok? Ya terminamos. Es una pregunta.
¿Terminamos o no terminamos? No hay que volverse en el cambio variable. Correcto. Y es que ojo con esto, porque cita tenemos que cambiarlo por U, pero U era una sustitución de X, entonces tenemos que devolvernos 2 veces. Entonces no pierden el hilo con eso. Entonces voy a pasar de diapositiva. ¿Vamos bien? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Excelente. Entonces tenemos esta expresión. No olvidemos quién era U. U era tangente de cita. Acuérdense cuál era el truco que hacíamos cuando hacía sustitución trigonométrica. Formaba un triangulito, ¿verdad? ¿Cómo era que se definía tangente? Tangente se definía como opuesto entre adyacente. ¿Se acuerdan? ¿Y de qué me sirve eso, profesor? Bueno, vamos a hacer un triángulo. ¿Bien? Entonces, hacemos el triangulito. Vamos a poner el ángulo cita. Y entonces vamos a relacionar U como opuesto entre adyacente. ¿Cómo puedo ver U como una fracción? ¿U entre qué, muchachos? Entre 1. Sí, esa es una opción. Podrían verlo como también U cuadrado entre U o 2U entre 2, pero no se compliquen, siempre háganlo entre 1. Entonces, opuesto sería U, adyacente sería 1. Entonces, ¿aquí qué coloco? ¿Cuál es el opuesto de cita? Este de acá. Aquí colocaría entonces el U. ¿Cuál es el adyacente de cita? Este. Aquí colocaríamos el 1. Entonces ya tengo quién es U, perdón, ya tengo los dos catetos. ¿Cómo averiguo entonces la hipotenusa? 1 al cuadrado. Raíz de 1 al cuadrado más U al cuadrado. Correcto. Raíz de U cuadrado más 1. ¿Verdad? Que sería justamente, ¿cómo se llama? Por Pitágoras lo averiguo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tenemos que hacer esto? Porque tangente de cita es U, pero yo no sé quién es secante de cita. Entonces, con este triángulo yo ya puedo averiguar seno, coseno, tangente, todas las que usted quiera. Todas. Entonces, según este triángulo, ¿cómo sería secante de cita? Acuérdense que secante es el contrario de coseno. Si coseno es adyacente entre hipotenusa, secante es hipotenusa entre adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa aquí de cita? Este de acá. ¿Cuál es el adyacente? El 1. Correcto. Entonces, ¿cuánto sería secante de cita? Raíz cuadrada de U al cuadrado más 1. Correcto. Y tangente de cita, pues lo pueden calcular aquí, pero no es necesario. Ya la sustitución ya me decía quién era, que era U. Y obviamente no olvide, por favor, la constante de integración. Pero no olvidemos que U era 2X. Entonces es tan fácil como cambiar esto. U al cuadrado sería 4X al cuadrado. Y U sería aquí 2X. Y todo lo demás lo mantengo. Bien, entonces era una integral sencillita, pero como hice muy pocas de sustitución con ustedes, me pareció prudente otra vez explicarles un poquito. Y aparte porque les expliqué de una vez la integral directa de la secante. ¿Dudas, chicos? De mi parte es todo claro, profe. Bien, en un momentito. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora esta integral. Bien. Entonces, esta integral no se ve atentado por el diablo de pensar que es por fracciones parciales, porque aquí hay una raíz. Entonces, cuando hay una raíz, no me queda de otra. Hay que hacerlo por sustitución trigonométrica. ¿Ok? Porque aquí hay un término cuadrático. Entonces, aquí directamente no tenemos x al cuadrado. Directamente no lo tenemos. Entonces, ¿cómo hago para tener solo una x en vez de dos? ¿Qué es lo que habría que hacer? Factor común. No, Factor-
Sí, sí es con factorización. ¿Alguien lo dijo, me parece o no? Porque yo necesito que me quede solo un x cuadrado, pero que esta expresión sea equivalente. Sería x menos 5 y x más 1, ¿no? Ah, no, estás factorizando. No, no sirve hacer factorización aquí. No me, de hecho, no factoriza. O si factoriza. X, vamos a ver, menos 4. No factoriza porque aquí No, 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 perdón. el 5 es positivo, ¿sí? No factoriza. Entonces, tras de Ajá. todo, no factoriza. Entonces, ¿cuál es la otra? ¿Qué otra cosa me enseñaron cuando tengo cuadráticas? Otro método de factorización. Completación de cuadrados. Lamentablemente, completación de cuadrados, muchachos. Entonces, está en la sopa le sale y de hecho en cálculo superior también le sale. Entonces, aprendan a agarrarle el gusto. Entonces, vamos a hacer un poquito de factorización y completación de cuadrados. Entonces, lo primero que vamos a ver es, bueno, aquí puedo sacar factor común. Esta parte es sencillita. Aquí puedo verlo como sacarle un 3 a factor común. Y aquí, vean qué curioso, vean qué honesto, muchachos. Este término yo lo he visto antes. Si aquí hubiera sido un 4, esta es, ¿cuál fórmula notable sería esa? X menos quién, X menos quién al cuadrado. Solo esos tres. X menos 2. X menos 2 al cuadrado, correcto. Entonces vean que como el 5 lo puedo ver como 4 más 1, hago ese artificio. Es más, y yo sabía que estaba factorizando mal porque cuando le queda esto es una suma de cuadrados. Si le hubiera quedado una resta, entonces lo hubieras hecho por diferencia de cuadrados. Significa que sí se podía factorizar, pero como me quedó una suma, entonces no se podía factorizar. Bien. Entonces, hasta aquí entendieron qué fue lo que hice. Aquí completé cuadrados de este. El nombre de completar cuadrados, yo no sé si se los explicaron en mate general, es porque uno lo que hace geométricamente, si esto lo interpreto de una manera geométrica, yo lo estoy, de hecho, literalmente completando el cuadrado geométrico. Yo le estoy agregando cosas, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Lo estoy modificando, verlo como términos que sí se pueden. Pero bueno, ese es otro rollo, muchachos. No importa. Que ¿hasta aquí entendieron cómo fue que pasé de aquí a aquí? Sí, profe. Bien. Entonces, vean qué curioso, vean qué amigable. ¿Qué me quedó arriba y qué me quedó abajo? Un x menos 2. Entonces, ¿a qué les huele eso? Para simplificarme un poquito. ¿Que tendremos que hacer qué? Porque vean que la derivada de x menos 2, ¿cuánto es la derivada de x menos 2? 1. 1. Entonces, para quitarme este menos 2 engorroso, ¿qué haría entonces? ¿Una qué? Sustitución. Eso mismo, una sustitución. ¿Cuál? La de x menos 2, ¿verdad? Porque entonces me queda x menos 2 como la tangente, ¿verdad? Todo este término lo puedo ver como solo un término. Y acuérdense, ¿por qué tangente? Porque acuérdense que tenemos x cuadrado más 1. Y acuérdense, si tengo algo al cuadrado más 1, entonces aquí ya me quité el 2 porque solo me va a quedar tangente. Entonces, ¿qué va a pasar? La derivada me va a quedar el de x multiplicado por secante al cuadrado, porque la derivada otra vez me quedó tangente. Entonces, en este ejercicio en particular, esta expresión de acá, el 3 lo mantengo, el x menos 2 lo convierto en una tangente, la raíz de aquí me queda tangente al cuadrado más 1. Y el diferencial de x me queda como secante al cuadrado de zeta, ¿verdad? O sea, porque aquí ya estoy aplicando como tal la sustitución trigonométrica. ¿Ok? ¿Cómo vamos con esta parte?
Profe, otra vez, digamos, ¿por qué es que uno puede hacer que x menos 2 sea tangente de cita? No, eso fue lo que hice, ajá, pero me está Ah, ok, preguntando por qué. ok, sí. Porque es que yo tengo algo al cuadrado más 1 y a mí me enseñaron que si yo tengo x al cuadrado menos a al cuadrado, más a, perdón, tome tangente. Entonces vea esto como una gran variable, ¿sí? O sea, todo esto como un grupito, ¿sí? Si le quiere ver de una manera más cómoda, haga otra sustitución, diga u igual a x menos 2 y funciona igual, ¿sí? Sí, Sí, profe, claro. está bien. Ok, entonces, bueno, de aquí esta parte sale muy fácil, sale muy natural porque me queda tangente al cuadrado más 1 es secante al cuadrado. Y acuérdense que acabamos de ver que esto simplifica como solo una secante, porque aquí me queda secante abajo y secante al cuadrado entre secante abajo es solo una secante. Y esta integral es directa. ¿Cuál es esta integral, muchachos? ¿La integral de quién? Búsquenla. Tangente por secante o secante por tangente. ¿Cuál es esa integral, Willas? Secante, profe. Secante, sí. Y no olvidemos, por favor, la constante de integración. Aquí el 3, esto lo estoy escribiendo porque aquí está este 3 afuerita. No hemos terminado porque tenemos que volvernos a la sustitución. No olvide, por un Dios que nos ve en el cielo, que x menos 2 era tangente. Aquí no me quedó tangente, entonces sí voy a tener que hacer el triángulo para ver directamente esto. Entonces, otra vez recordemos, hacemos opuesto entre adyacente. Entonces, vamos a dibujar el triangulito. Bien. Vamos a colocar el ángulo, lo puede colocar aquí o aquí, donde usted guste. El triángulo también lo puede dibujar donde quiera, solo que no lo ponga aquí donde está el ángulo de 90, por favor. Pero el triángulo es cualquiera, muchachos. Entonces, esto lo puedo ver como x menos 2 sobre 1. Entonces, el opuesto sería aquí, x menos 2. El adyacente sería aquí. Aquí pondríamos 1, porque acuérdense que esto es como x menos 2 entre 1. ¿Y aquí qué colocaríamos entonces? Raíz de x menos 2 al cuadrado más 1. Correcto, por puro Pitágoras, así sale. Entonces, muchachos, sale tan fácil como esta sustitución original que teníamos aquí, el 3, la secante, según este triángulo, ¿cuál sería la secante? Secante de cita, según el triángulo. Acuérdense que secante era hipotenusa entre adyacente. Entonces, eso no me queda. Raíz La- de x menos 2 al cuadrado más 1. Correcto, correcto, muchachos. Acuérdense, si no se acuerdan, acuérdense. Secante es el contrario del coseno. Y coseno es opuesto opuesto adyacente entre hipotenusa. Entonces, y ahí ustedes escriben la secante. Entonces, era solo poner esto de acá. Y si lo quiere calcular, esto nos podemos devolver en ¿cómo se llama? Por completación de cuadrados, que era esto de acá que teníamos original. Acuérdense que yo les había comentado, muchachos, que cuando hacíamos sustitución trigonométrica, la respuesta siempre quedaba la raíz esa que estábamos cambiando, siempre estaba en algún lado. Pues vean que justo quedó aquí, justo quedó. ¿No les parece interesante? A mí sí. Es porque las derivadas de las raíces, acuérdense que cuando usted las deriva, le quedan ellas mismas abajo, ¿verdad? Entonces era por eso. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo vieron esto? Yo sé que comparado no era para nada difícil. O sea, comparado con la primera, obviamente. Pero sí, ¿qué tal? ¿Qué tal esta parte? Bien. Dudillas, no.
Todo claro. Listo. Bien, profe. El Excelente. problema es el examen. Sí, ese. Ay, yo no, esta historia aún no se las contaré, más porque estoy grabando. Luego les cuento bien jocoso. A ver si termino temprano, se los cuento ahora que dejo de grabar. Fue muy divertido cuando yo llevé cálculo diferencial. Muy divertido. Ah, bueno, ya. Voy a continuar. Ok, muchachos, esta es la parte que a mí me fascina de las integrales. O sea, ya es la parte aplicativa y a mí me duele mucho que no se los pueda dibujar porque se explica muy bonito con dibujos. ¿Está bien? Entonces, di las limitaciones, como les digo, pero bueno, yo se los he dibujado antes, entonces yo espero que hagan un esfuerzo, eh, ¿cómo se llama? Grande por entender qué es lo que les estoy... Si no les queda claro, ¿verdad? Si no les queda claro, por favor avísenme, entonces se los voy a dibujar a mano alzada, ¿está bien? Aunque sea, pero si no, ni intentémoslo. Entonces, una aplicación de las integrales es calcular el área que hay debajo de una curva. Y cuando me refiero a debajo es que dibuje la función y calcule el área que toca con el eje X. ¿Ok? Entonces, esa aplicación es demasiado utilizada en la parte aplicativa de las integrales. O sea, en mate aplicada es muy usado esto del cálculo del área. ¿Ok? De hecho, muchachos, las integrales vienen a formalizar cálculo de figuras, figuras como el círculo, elipse o parábolas. Viene a generalizarme áreas de otras figuras, entonces es muy enriquecedor eso. Bien. Ahora, ¿cómo entonces yo calculo esto? Que esto es una integral definida, haciéndolo por sumas de Riemann. Riemann lo que hace es, a Riemann le interesaba, muchachos, buscar el área de cualquier curva. Entonces, acuérdense que cuando yo estoy... no, la verdad es que sí me parece demasiado valioso. Voy a tener que hacerles el dibujo, en serio. O sea, es que sí vale mucho la pena, de verdad. Entonces, por favor, de verdad, Diosito, no se pegue. A ver. Vamos a ver. Regálenme un momento, muchachos. Ya les comparto. A ver. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Y proyecto esto de acá. Ok, entonces. Cuando yo, por ejemplo, tengo un rectángulo, ¿qué significa calcular el área? Eso significa cuántos cuadritos de 1 por 1 caben en mi rectángulo. Eso es lo que significa cuando usted tiene área. Es una forma de medir el espacio. ¿Bien? Cuadritos de 1 unidad por 1 unidad. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando uno calcula el área del rectángulo? Pues es la multiplicación de la medida de esto por la medida de esto. Sale muy fácil. ¿Y por qué? Porque la medida de esto es la suma de 1, 1, 1, 1, 1, 1, todo esto. Y la medida de 1, 1, 1. Esa sería el área. Insisto, área es una forma de medir el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, digamos, si usted quisiera medir la mesa, lo habitual uno habla en metros cuadrados o en centímetros, pero uno puede medirlo con lo que le dé la gana. Digamos, yo le digo a ustedes, ¿cuántas hojas caben en una mesa? Entonces usted agarra las hojas, distribúyalas en la mesa y dice, ah, tiene un área de 25 hojas.
¿Me siguen la idea? Pero esa es una medida, una unidad diferente. La unidad ahí sería área. Perdón, la hojita. Aquí la unidad sería un cuadrito de 1 por 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los triángulos? Porque ustedes me pueden decir, es que yo no puedo meter triángulos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, usted lo que hace es completar discúlpenme, mejor ponérselos aquí abajo. Yo lo que hago es completar el triángulo, ¿sí? Y entonces yo empiezo a rellenar ahora sí. Bueno, en realidad uno luego lo que hace es esta parte de acá, la traslado aquí, y entonces ya se forma un rectángulo. Entonces aquí otra vez vuelvo a dividir y se forman entonces otra vez cuadritos. Y el área del triángulo entonces sería, la de solo un triángulo sería la mitad. Disculpen, la mitad de esos cuadritos. Entonces por eso la fórmula del área es base por altura entre 2. Porque es la misma fórmula que el rectángulo, solo que le dividió la mitad. Si lo ven, de hecho, si yo paso aquí, ahí se forma un triangulito, ¿verdad? O sea, ¿me siguen la idea esto de ir dividiendo rectangulitos en figuras chiquititas, en cuadrados chiquititos? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una figura como las curvas que tenemos nosotros en las integrales? Entonces, yo tengo algo así. Entonces, yo ya les he comentado que la primera estrategia didáctica es usted empiece a colocar rectángulos debajo de él. Sí, entonces, claro, pegando en el eje, ¿verdad? Entonces, esto que parece el sombrero de vaquero o la serpiente que se tragó el elefante del Principito, una curva cualquiera. Mientras más se parezca a ese sombrero, usted hizo su función más general. Entonces, estamos haciendo esto, ¿verdad? Eso es una forma de aproximar, bueno, aquí no me sirve porque necesito que sea de la misma anchura. Esta es una forma de aproximar, disculpen, el área que hay debajo de la curva. Bien. Pero aquí me sobran espacios. Por ejemplo, esto no está cubierto por los rectángulos. Entonces, Riemann lo que dijo fue, entonces tomemos rectángulos más delgaditos. Para tratar de ahora sí tomar un poco más del área. Y sin embargo, quedan sobrando elementos. Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad Riemann? Riemann entonces empieza a decir, vamos a hacer más finos estos rectángulos. Y llega tan fino, tan fino, tan fino, que se vuelven líneas, que yo les había comentado la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuál era la longitud, el ancho de estas líneas? ¿Cuál sería su longitud? Habíamos discutido la problemática, que era 0. Entonces uno dice, ¿cómo? Si es 0, entonces ¿cuál es? No existe. No, sí existe. Solo que tiene anchura. O digamos tan pequeña, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, tan pequeña como quieran. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con las... Porque las integrales, muchachos, en realidad es una forma de escribir esto. Cuando yo les escribo a ustedes integral, es tome el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial. ¿Qué es suma parcial? O sea, una suma discreta, una suma finita. Entonces yo estoy sumando finitos rectángulos, tan pequeños como quiera, pero finitos, sigue igual. Y luego calcule el límite cuando n tiende a infinito. Y esto es a lo que nosotros conocemos como integral. Entonces, si han visto memes, cuando ha visto usted, ¿verdad? Como el carro de Tesla, el carrillo era como así. Entonces, el meme era el discreto y cuando usted veía el carrillo así, entonces esta era la integral, ¿verdad? De ahí nace el meme, porque la integral me hace más fino, me hace más curvo,
No me lo hace poligonal, como lo hace sí el discreto. ¿Lo entienden? ¿Me siguen con esa idea? ¿Cómo lo ven? Bonito. Sí les quedó claro qué es lo que estamos haciendo, muchachos. Bueno, tal vez de repente no. Como yo necesito calcular el área de esto, entonces, ¿cuál es el área del rectángulo? Es base por altura. Entonces, yo voy a definir, disculpe, voy a definir la medida de dos rectángulos. A eso le voy a llamar el dx, que se llama diferencial. El diferencial, o sea, la distancia entre 2x, y luego calculo, discúlpenme, luego calculo f evaluado en ese diferencial, que en realidad uno puede escoger cualquier diferencial en concreto. Aquí más bien es un n, disculpen muchachos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el f me da la altura. ¿Cuál altura? O sea, si yo a esto, que es la base, y le multiplico esto, que es la altura, eso me daría el área de todo este rectángulo. Eso es lo que estamos haciendo. Y luego hago límite, o sea, todos estos puntos que estoy tomando los hago cada vez más finos. Eso es lo que voy a hacer con el cálculo de integral. Entonces, vuelvo a la presentación. Si les queda claro qué es lo que estamos haciendo. Infinitas áreas de rectangulitos. Sí, profe, queda claro. Excelente. Okay, Lo entonces único vamos. que no queda tan claro es el meme, pero todo bien. Ay. ¿Cómo les está pareciendo esto del Beamer? Bien, sí. ¿O de verdad prefieren 1000 veces que yo siempre raye? A mí la verdad me gusta más la pizarra, o sea, bueno. Sí, yo sé que sí, No, es que es más didáctico, es más bonito verme rayar y yo sí, y tengo como esa moldeabilidad de puedo rayar lo que quiera. Aquí no, pero bueno, no importa. Solo por un par de semanas, muchachos. Ok, entonces, esto de acá es el área que queremos calcular. Vean que es una parábola, entonces imagínenselo aquí y quiero calcular el área que está entre 0 y 2. Eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es vamos a partir mi intervalo en n subintervalo. O sea, vamos a escoger n puntos de mi intervalo. Los vamos a dividir en n. Entonces, ¿cómo los partimos de manera regular? Pues tome la distancia entre 2 y 0 y divídalo entre n. Y así usted lo que hizo fue que partió el intervalo n veces. ¿Sí les queda claro eso? Otra vez. Entonces, mi diferencial, así lo definimos, mi diferencial sería la resta del más grande menos el más chico. Siempre es una resta, aunque este sea negativo, siempre es una resta. Y lo divido entre n. Siempre es entre n, porque es el número que yo estoy buscando, porque vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, eso es 2n. Entonces, esta integral en realidad va a ser el límite cuando n tiende a infinito de mi suma parcial de mi diferencial, la cual esta va a ser la base del rectángulo, multiplicado por escogiendo cada xy que vive dentro de esta base. Esta es la fórmula. Esta es así como de hecho, esta fórmula de acá sirve para cualquier integral. Porque f, ¿quién va a ser? F va a ser esta. Ahorita vamos a ver quién es xy. Y mi diferencial siempre va a ser la resta entre este menos este partido por n. Entonces vamos a ver quién entonces es xy. Entonces xy es el siguiente. Va a ser, usted va a agarrar el primer término, que va a ser 0, y le suma
y veces, o sea, esto es una multiplicación, y veces por el diferencial. Si lo pienso un ratito, va a entender que lo que estamos haciendo es escogiendo el extremo derecho de mis subintervalos. ¿Ok? Entonces, sustituyendo estos valores, A es 0, porque la integral siempre va de A a B, así se define. Y luego hago y veces mi diferencial. Entonces, esto sería solamente 2i entre n. ¿Okay? Este es el valor que vamos a escoger en la sustitución de f. ¿Okay? Este siempre es el extremo derecho de mi base del rectángulo. O sea, imagínense como la esquina inferior derecha de mi rectángulo. Es este valor y va variando por i. Va variando de dónde a dónde, de i hasta n. De hecho, si han programado, piensen como un for, ¿verdad? Que un for va variando de i de 1 hasta n. Entonces, uno aquí va variando. Como i va variando de 1 a n, se va tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n. Voy a tener n valores. Y como tengo n bases, al evaluar, ¿cuántas alturas voy a tener? Voy a tener n alturas. Entonces voy a tener en total la multiplicación de esto, me va a dar n rectángulos. Sumo los rectángulos y luego hago límite cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Que no es difícil. Entonces, vamos a calcular f de x y, que va a ser la altura de mi rectángulo. Entonces, acuérdense que f era 9 menos 3 por x al cuadrado. Entonces, la x lo cambio por xy. ¿Quién era xy? Xy era 2i sobre n. Y haciendo un poquito de cálculo, ¿verdad? Esto sería 4i al cuadrado sobre n cuadrado. Y aquí, muchachos, muy fácil, porque 3 por 4, 12. Entonces eso me queda, ¿verdad? Cuidado, no salgan con alguna tontera. Esto es un i contador, no es un complejo. O sea, esto no da menos 1, ¿verdad? Cuidado ponen algo así, ¿eh? O quizá les estoy hablando y ni tienen idea de lo que les estoy diciendo. Ya tenemos la base y ya tenemos la altura. Entonces, ¿cómo calculo el área de cada rectángulo? Pues la multiplicación de cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Me siguen con esto, muchachos? Sí. Me están hablando. Sí, profe. De hecho, en algunos casos aparecen, en vez de XY, aparece como K, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Para evitar como eso del complejo, pero sí, a veces sale. Yo prefiero K porque yo a veces me confundía con el complejo. Pero yo ya, digamos, ya he llevado tanta mate que yo digo, ay, yo sé uno es uno y el otro es otro. Es indiferente. Pero sí, claro. O sea, cuando este I es lo mismo que ese K. Claro que sí. Lo que sí importa es que no importa la que pongas, solamente que no sea N y que sea en evidencia el contador que está llevando, ¿sí? ¿De acuerdo? Está bien. Ok. Entonces, vamos a calcular esto, que sería este límite, ¿verdad? Entonces, F era esto que acabamos de calcular. Mi diferencial, que es la medida de las bases de cada rectángulo, era esto de acá. Entonces, algo importante. Cuando yo estoy sumando, yo puedo sacar elementos cuando no dependen de esta variable. Entonces, vean que esto de acá no depende, nunca dependerá de esta variable. Entonces, puede salir de la suma. Entonces, me queda este mae de acá. Y, perdón, antes de ponerlo, y esto que es una resta, como estamos sumando, acuérdense que las sumas se pueden asociar. Entonces, es lo mismo como si yo sumara, perdón, 9 n veces y que sumara esto n veces. Entonces lo puedo ver así. Disculpen, chicos, la notación del sigma o del colmillo
¿Están familiarizados o para ustedes esto es muy raro? Porque de repente yo lo hablo así como... ¿Sí o no? ¿Me están Pues hablando? yo sí, porque el profe lo ha explicado. Ah, bueno, está bien. ¿Y los demás? Sí saben a qué me refiero con esta suma. O sea, esto es como agrupar todas las sumas. ¿Sí o no? Sí, profe, tranquilo. Está bien. Ok, entonces vamos a sumar. Estas fórmulas son muy, muy, muy importantes. Ojo aquí. Si yo sumo el 9 n veces, sería entonces lo mismo que sumar 9 por n. Porque acuérdense que multiplicar es sumar esto n veces. Acuérdense. Y luego menos ¿quién? Vean que el 12 y el n cuadrado no dependen de i. Entonces también pueden salir de la suma. Entonces solo me queda la suma de los primeros n términos al cuadrado. O sea, estamos sumando 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más... ¿Hasta dónde, profesor? Hasta n. ¿Y n quién es? N es un límite. No sabemos quién es. Perdón, n lo vamos a atender con un límite. Entonces, llegamos hasta este término de acá. Existe una fórmula cuando uno suma términos cuadrados. Cuando llega hasta n y empezando desde 1. Eso sí es muy importante. Empezando desde 1 y llegando hasta n. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Sería el término final multiplicado por el siguiente, multiplicado por el impar siguiente, dividido entre 6. O sea, esto de acá, y esto es una fórmula, apréndansela o escríbanla. Fórmula de sumas de cuadrados. Sería n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Ok? Entonces, muchachos, vean qué fácil que quedó, porque el límite ya quedó todo en términos de n. Entonces, este límite yo lo puedo calcular porque yo aprendí al inicio del curso límites. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, primero ver que 12 simplifica con 6, ¿verdad? Y vamos a distribuir este de acá con estos dos de acá. Entonces, 2n por 2 entre n, perdón, por 9n sería 18n entre n. Porque hago 2 por 9, 18. Y vean que el n con n se va a cancelar. Ya casi los cancelo. Y 2 por 12, 24. Entre 6 es 4. Entonces me queda aquí el 4. Y muchachos, como estamos haciendo n tendiendo a infinito, ¿se acuerdan qué hacíamos cuando teníamos límites al infinito? ¿Qué era lo que uno hacía? ¿Cuál era el valor que sacábamos a factor común? ¿El qué? El n para que tienda a 0. Correcto. Entonces saco aquí n. Y saco aquí también n. Entonces aquí me va a quedar n a la 3, porque me va a quedar, aquí saqué 1, aquí saqué 2, y aquí ya hay 1, entonces me queda n a la 3. Y el factor común de esto, al sacar n, aquí me queda un 1, y aquí 1 partido por n. Aquí saqué la n, entonces solo me queda 2, y aquí 1 partido por n. Y abajo, ¿por qué me va a quedar? Por n a la 3. ¿Por qué? Porque n, y aquí n cuadrado. Entonces aquí me queda este n a la 3. Y entonces si simplificamos, ¿verdad? Se cancelan los n's y los n a la 3. Queda así. Esa parte no es ningún misterio. Y entonces ahora sí, ¿cuál sería este límite? El límite de 18 es 18. ¿Y el límite de acá cuánto da? El límite de 4 es 4.
El límite de 1 más 1 entre n, ¿cuánto es ese límite? Cuando n tiende a infinito, ¿verdad? 1, ¿verdad? ¿Y este? ¿Qué límite? 2. 2. Entonces me queda 4 por 1 por 2, o sea, 10. Oíme a mí, 10, 8. Y entonces, 18 menos 8, 10, ¿verdad? Entonces, muchachos, eso significa que concluimos con esto. Concluimos que esta integral, el área debajo de esta curva de 0 a 2, da exactamente 10. ¿10 qué, profesor? Unidades al cuadrado, muchachos. No hay metros, no hay centímetros, no hay nada. Estamos hablando de un espacio. Bien, coloque 10 puntos, se acabó. De hecho, yo no soy de ese criterio de, señor, no olvide poner las unidades porque si no está malo y yo no sé qué. Pero bueno, si su profesor sí lo dice, pues yo no soy quien para decirle no lo ponga. Ok, esto de hecho, muchachos, uno lo podía verificar con el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo? Porque usted me dice, profesor, es que esto, lo que acabamos de hacer, no tiene nada que ver con las integrales que yo he aprendido toda la vida, porque si aquí no estuviera el 0 y el 2, yo me pongo a integrar esto. Entonces usted me pregunta, ¿por qué utiliza esta notación si no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo? Ah, es que sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Me relaciona las integrales con las derivadas. Eso es fundamental. Entonces, vamos a integrar esto. ¿Cuál es la integral de 9, muchachos? Integral, no derivada, integral. ¿Cuál es la integral de 9? Muy fácil. Es una constante, muchachos. Entonces, ¿cuál era la integral de una constante? A ver. 9x, muchachos, ¿verdad? O sea, la integral de 9, 9x. ¿Y cuál sería esta integral, muchachos? La integral de 3x al cuadrado. 6x. No, estás derivando. Al revés. 3x a la 3 sobre 3. Sí, correcto. ¿Y si simplificamos? X a la 3 nada más. Y x a la 3, correcto. Entonces eso es lo que me quedaría aquí. Y no olvidemos, ¿verdad? La constante de integración, ¿verdad? Pero muchachos, cuando el teorema fundamental lo que dice es que esto es cierto, pero vamos a evaluar de 0 a 2. ¿Cómo, profesor? ¿Qué es eso? Uno lo que hace es, primero, calcula esto, pero en vez de x ponemos 2. Y luego hacemos la resta de esto mismo, pero en vez de x ponemos 0. Eso es lo que dice el teorema fundamental. Entonces vean que aquí, muchachos, entonces yo cambio esta expresión por 2. Aquí es una constante, entonces no tengo que cambiar nada. Y luego hago menos esta expresión de acá, pero con ceros. ¿Sí? Y entonces esto es muy fácil, porque 9 por 2, 18. Entonces a la 3, 8. Y aquí C. 9 por 0, 0. 0 a la 3, 0. Y entonces aquí solo me queda menos C. Entonces las constantes se van a cancelar. Entonces las constantes se cancelan, 18 menos 8, 10. Entonces coincide, obviamente, tiene que coincidir con esto. Entonces vean lo impresionante del teorema fundamental del cálculo, que yo ya no tuve que hacer todas las sumas, yo solo tuve que aplicar la teoría general de integración. Sí. Y es que lo poderoso de las integrales, muchachos, que fue algo que trabajó Leibniz y Newton, es que me sirve para funciones muy feas. Riemann
Él solo trabaja, y es que se vuelve muy difícil cuando tengo funciones, por ejemplo, como logaritmo o exponencial. Entonces, calcular esas integrales por sumas de Riemann es muy difícil. Bien, entonces, bueno, ahí se los dejo. Algo particular, muchachos, cuando están calculando esto, sí pueden olvidar la C, porque siempre se va a cancelar. Pero en realidad, es que a veces uno les dice, sí lo puedo olvidar, no lo puedo olvidar. Entonces, mejor no lo olvide nunca. Y ahí se van a cancelar solitos, ¿verdad? Ahora capaz dicen, como no se me tiene que olvidar, tengo que ponerlo al final. No. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Cómo calculé sumas de Riemann? Profe, Sí, profe, ¿cómo sé yo que va primero la evaluación en 2 y después la evaluación en 0? porque te lo dice el más grande menos el más chico. O sea, es que esta me define que la integral va de aquí a aquí. Entonces, siempre tienes que respetar que va desde el extremo de arriba menos el extremo de abajo. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Yo no sé si vieron propiedades. Esto es lo mismo que si yo pusiera menos de 2 a 0. Entonces, yo te iba a dar igual. Porque si hubiera puesto primero el 0 y luego el 2, hubiera tenido que poner un menos al frente. Entonces me va a cambiar de signo y me va a dar igual 10. Sí. Ok. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer un último ejercicio, ya propiamente del teorema fundamental del cálculo, porque no los van a poner a hacer tantas integrales definidas por teorema fundamental, a menos obviamente que las integrales sean muy complicadas. Si las integrales son fáciles, probablemente lo van a poner usted a hacer sumas de Riemann. Pueden usar nada más el teorema fundamental para verificar. Entonces vean esta es una parte muy importante. Vamos a tener una función f que es integrable, o sea, podemos calcular su integral y que cumple lo siguiente. ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Yo no les puse qué tenemos que hacer aquí. Lo que tenemos que hacer aquí, vamos a ver si yo me brinqué una. Lo que tenemos que hacer aquí es averiguar quién diantres es f. O sea, f es igual a quién, a un criterio. Tenemos que averiguar el criterio de f. Sabiendo de antemano que la integral de 0 a x es exactamente igual a esto. ¿Ok? Entonces, no se deje intimidar. No se deje intimidar. Por más feo que se vea, sale muy fácil. De verdad. Muy fácil. Vamos a ver cómo sale. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tengo esta expresión. Entonces, para quitarme las integrales, ¿cuál es la operación inversa de las integrales? ¿Qué aprendí cuando era yo de niño? El contrario de las ¿A derivar? integrales. Correcto, entonces vamos a derivar. Pero antes de derivar, vamos a ver que todo coincida con los mismos intervalos de integración. Entonces vean que aquí va de x a 1. Entonces vamos a cambiar mi orden de extremos. Entonces si yo cambio los extremos, siempre tengo que poner un menos cuando hago este cambio. Esta es una parte muy importante. Bien. Y todo lo demás pues lo escribo igual. Entonces aquí le hago copiar, pum, pegar. ¿Verdad? Esto se mantiene igual. Repito, lo que hice fue cambiar los intervalos, los extremos de orden, y si hago el cambio de orden, tengo que poner un menos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a derivar, como ustedes bien han dicho. O sea, vamos a derivar a ambos lados. ¿Bien? Entonces, acuérdense que las derivadas sí se pueden distribuir con respecto a la suma. Entonces, ¿cuál es la derivada de una integral?
pues es ella misma. Pero, ¿qué les acabo de enseñar con el teorema fundamental? Que es ella misma, pero evaluada con esto y esto. ¿Sí? O sea, si yo derivo toda la integral, va a ser ella misma. Pero el teorema fundamental lo que me dice es ella misma evaluada en x y 0. De la siguiente manera. F de x. Ah, perdón, muchachos. F de x menos f de 0, pero la derivada de f de 0 es una constante, entonces no se escribe, ¿verdad? Entonces, este integral, muchachos, cuando va de una constante a una variable, literalmente es solo poner f de la variable que está aquí. Bien. ¿Me entendieron esa parte? Queda así porque la derivada de x es 1, ¿verdad? Sí, correcto. Si hubiera sido la de otra función, entonces aquí hay que poner el de x. Claro, claro que sí. Aquí habría que, qué sé yo, si hubiera sido x cuadrado, entonces aquí hubiera tenido que poner 2x. Claro, claro. Y ahora vamos a derivar cada uno de estos. Entonces, cuando hay constante y variable, la derivada de toda la integral es sustituir esto por la variable de aquí. Entonces, literalmente poner menos, la t la cambio por x y esta t la cambio por x. ¿Y cuál es la derivada de x a la 16? ¿Cuál es esa derivada? ¿Ah? Sería 16 por x a la 15, ¿verdad? Porque estamos derivando, acuérdense, la integral, vean que termina hasta aquí. Estamos derivando. La derivada de x a la 16 es bajar 16 y multiplicar x a la 15, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de x a la 18? 18x a la 17 sobre 9. Correcto. Entonces, eso me queda así. ¿Y la derivada de una constante? 0. Pero entonces no la escribo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Entonces, vamos a pasar las f's, porque necesito averiguar quién es f. Paso las f al otro lado. Entonces, paso este a sumar y esto lo vamos a simplificar un poquito. 16 entre 8, 16 es el doble de 8, entonces me queda 2x a la 15. 18 sobre 9 es el doble de 9, entonces me queda solo 2x a la 17. Aún no hemos terminado. Tenemos que despejar f, entonces vamos a sacar a f a factor común. Pero de aquí a aquí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Les quedó claro toda esta parte? Sí. Bien, entonces continuamos. Como les decía, llegamos a esta expresión, sacamos a factor común el f de x, y vean que aquí también lo podemos sacar a factor común un 2x al algo. Sacamos obviamente el de menor grado, entonces me saco el de 15. Y vean qué curioso, vean qué vacilón, esto se puede cancelar. ¿Por qué se puede cancelar, muchachos? No solo porque sean iguales, hay una razón muy importante por la que se puede cancelar. Porque Tienes que desenredarle primero, ¿verdad? esta, Hazlo primero las puntas, amor. Agárrale, mira. Agarra el pelo y le haces así. gracias, Josué. Porque esta parte no es 0, nunca va a ser 0. Entonces yo puedo pasar a dividir. O sea, acuérdense que solo puedo simplificar si la expresión no es 0. ¿Ok? Entonces eso sí es muy importante, que justifiquen porque esta expresión no es 0. ¿Ok? Entonces ese es el criterio. F de x es 2x a la 15. O sea, cuando me preguntaban cuál es la función f que satisface todo eso, era esta de acá. Bien.
¿Duda, muchachos? Bueno, muchachos, entonces esos eran los ejercicios que yo les traía. Estaríamos por acá. Permítanme, espérense para detener la grabación. Ujú.